Muy buenos días, el tema de hoy es ejemplo de estar preparados. Vamos al libro de Proverbios capítulo 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ejemplos de estar preparados. Como el Señor en su infinita sabiduría nos da el ejemplo que aún los animales son más sabios que el hombre. Como nos da ese ejemplo de trabajo, que aún nos da en otra parte la palabra que dice que trabajan en cuadrillas y que pueden, sin gobernador, quien las dirige, quien les oriente, y que aún así van en cuadrillas a trabajar. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos en cuenta, las lecciones que encontramos en estos versículos, los cuales son muy importantes y tenerlos en cuenta para cuando está pasando la situación que está pasando hoy en el mundo, que se pasan muchas necesidades en las cuales muchas personas no quieren trabajar. Se quedan quietos esperando que los demás les ayuden, que les colaboren, que les traigas un alimento, que les colaboren con alguna provisión. Y es que el Señor nos habla que tenemos que empezar a movernos del lugar donde estamos, ya que si alguno, como lo dice la palabra en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El Señor da la sabiduría con abundancia. Siempre y cuando le pidamos al Señor, Él nos lo da a usted y a mí. Sabiduría, cómo debemos trabajar, cómo debemos obrar, cómo debemos pedir al Señor. Pero también sabiduría, cómo debemos accionar para poder tener en la provisión diaria. Y es esa sabiduría que el Señor quiere que usted y yo la tengamos para cada circunstancia, cada situación que se nos presente, ya que tenemos que mirar la manera como las hormigas y ser sabios. Si nos preparamos, no deberíamos sorprendernos si nos encontramos sin la necesidad, sin la provisión. Estas son las palabras de nuestro Padre Celestial que ha dado a Salomón. Él nos está diciendo que debemos prepararnos para tiempos difíciles, para observar incluso la pequeña hormiga que es capaz de hacer estas cosas. Entonces, ¿cuánto más capaces somos nosotros? Como la hormiga, usted y yo debemos asegurarnos de tener suficiente comida, agua y los elementos que son necesarios para el mantenimiento de nuestros hogares y nuestras familias a través de los tiempos difíciles. Siempre debemos estar preparados para posibles desastres naturales o cualquier otra cosa que pudiera suceder de forma inesperada en nuestro entorno, en nuestra vida, en el acontecer diario. Ya que algunas personas podrían decir que la preparación demuestra una falta de fe, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice lo contrario, como lo dice en Hebreos 11:7. Dice que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Como el Señor aún le previno a Noé por cosas que habían de venir, pero como este hombre le creyó al Señor, que sin ver creyó, porque muchos en ese tiempo no creían que hubiera un diluvio, muchos no creían que fuera a pasar lo que pasó, que todos morirían bajo las aguas. Pero como el Señor le hace revelación a Noé y él le cree al Señor y empieza a construir un arca, pero también empieza a llenarse de provisiones para el tiempo que estarían en el diluvio. Él no se imaginaba cuánto tiempo era, pero sabía que el Señor le proveería y multiplicaría los alimentos que él guardaría dentro del arca. ¿Qué alimentos o qué provisión estamos guardando usted y yo? O mejor aún, ¿estamos trabajando para el mantenimiento de nuestra vida? ¿Estamos trabajando para tener un mantenimiento, digamos, en un momento de escasez? Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los cuales hay estados, naciones, donde vienen inclusive huracanes, vienen ciclones, vienen inclusive terremotos. Y vienen esos tiempos de escasez. Otras naciones que están viviendo en guerra y viven escasez, en la cual buscan cómo otros países les suplan. Pero también en donde encontramos que a raíz de la guerra se vive escasez en los alimentos, en algunos alimentos por la guerra. Entonces hay alimentos que no han podido llegar a otras naciones en las cuales no tienen esa construcción
o no tienen esa provisión, no tienen en eso la agricultura, entonces los tienen que traer importados, pero en esos países a raíz de la guerra no hay como que llegue a esos lugares. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de lo que son como los que somos como las hormigas y estar preparados, los que son como el perezoso y sin preparación, que esperan a que todo suceda. Esperemos a ver qué va a pasar, esperemos a ver qué sucede, pero no nos resguardamos con provisión y no hacemos nada para la situación que se está previendo. El libro de Proverbios está lleno de advertencias acerca de la pereza y la amonestación a la persona perezosa, ya que en el libro de Proverbios nos dice que una persona perezosa odia el trabajo, ya que en el libro de Proverbios 21-25 dice: por mucho que desee el perezoso, acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Le encanta dormir a muchas personas, así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Lo dice en Proverbios 26-14. Como cuando estudiamos el libro de Proverbios encontramos respuestas, cosas y situaciones que el Señor quiere prevernos a nosotros y prevenirnos para que no nos sucedan. Así como lo dice en la misma palabra en 26, Proverbios 26:13, siempre da excusas. Dice el perezoso: hay una fiera en el camino, por las calles el león anda suelto. Él desperdicia todo tiempo y energía pensando que de pronto no tenga nada que hacer y mejor se queda quieto en su lugar. Como lo dice en Proverbios 18:9, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. El Señor quiere que usted y yo entremos a mirar cómo estamos obrando. Si estamos obrando como las hormigas o estamos obrando como el perezoso. Hay tiempo de descansar, como lo dice en el libro de Proverbios. Tiempo de dormir, pero tiempo de despertar. Hay tiempo también para morir, pero tiempo de vivir. ¿Cuál es el tiempo que usted y estamos yo viviendo? Pero ¿cuál es el tiempo en el cual usted y yo nos hemos arraigado y de pronto andamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos? ¿Cuál es el tiempo que quiere el Señor que usted y yo tomemos en cuenta? Así como lo dice en 1 Timoteo 5:8. Dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya que no hay lugar para la pereza en la vida de un cristiano, somos convencidos de nuestra necesidad de proveer aún para nuestras familias y a través de nuestro trabajo, a través de las manos que Dios nos ha dado, en que sean manos productivas, manos que sean laboriosas para proveer aún para los de la casa y para nuestras familias. Así como lo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, démonos de cuenta que aún en la palabra el Señor nos provee y nos dice cómo debemos obrar y actuar con sabiduría, aún para la provisión. Aún el que no provee no podrá comer. Aún el que no provee, que no trabaje, que no coma. Aún en cuando usted como yo debemos trabajar y utilizar las manos, y aún pone el ejemplo en los animales. En los animales se miren las hormigas, que son tan pequeñas, pero cómo trabajan y cómo proveen aún para sostenimiento, no solamente de ellas, sino aún de su propia familia. Al igual que José fue vendido como esclavo por sus hermanos y no se dio por vencido, así también nosotros debemos estar preparados. Él vivió su vida con integridad y prosperó en todo lo que hacía. Él prosperó porque el Señor estaba con él, ya que al final lo dicen con sus hermanos, así como lo dice en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, pero para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Tremendo como el Señor aún a José lo usó para proveer a su familia. Pero de pronto sus hermanos pensaban que hacían bien vendiendo a su hermano como esclavo a Egipto, pero con el transcurrir de los años, como él viene y ayuda aún a su propia familia, a sus propios hermanos, a que fueran a Egipto y les proveera alimentos cuando llegaron el tiempo las 7 vacas flacas. Y fue un tiempo de sequía que llegó a nivel mundial, y como él pudo como gobernante de Egipto proveer a muchas naciones, pero proveer también al pueblo de Israel y proveer a toda su familia, poderla llevar y mantenerla directamente en Egipto, en una ciudad, en una nación extraña, pero como el Señor lo usó para proveer a su familia. Como el Señor quiere que usted y yo no seamos como el perezoso. Usted y yo tomemos ese ejemplo de estar preparados para una situación difícil. Pero pidámosle al Señor que use nuestras manos para proveer, pero que use nuestras manos para trabajar, que use nuestras manos para multiplicar, que use nuestras manos con sabiduría, que use nuestras manos con provisión y provisión abundante, pero también para poder ayudar a otros a que también tengan provisión. Hoy lo oro y le pido al Señor que usted y yo seamos de ejemplo de estar preparados en Cristo Jesús.
Amén y amén.